Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y sean bienvenidos a este canal. La obra Conjeturas y Refutaciones es autoría de Karl Popper. Karl Popper no requiere presentación. Fue un filósofo austriaco, de origen austriaco, que revolucionó el pensamiento filosófico occidental, entre otros en lo relativo a la teoría del conocimiento. Dentro de la perspectiva del positivismo, de cómo se conoce, creó toda una revolución. Y desde Popper, el conocimiento científico no es absoluto, no es verdadero, es simplemente conjetural, provisional, hipotético. Y esto lo va a fundamentar, lo va a expresar con su perspectiva del racionalismo crítico. Entonces la pregunta es, ¿qué es el racionalismo crítico? El autor nos va a hablar de esta perspectiva filosófica, de esta teoría filosófica a lo largo de su obra. Sin embargo, en la parte introductoria, que es a la que nos referimos en este video, nos va a centrar algunas ideas elementales sobre esto. Entonces, el autor iniciará diciendo que el conocimiento científico avanza por anticipaciones injustificadas. Vean esto. Por mucho tiempo se entendió que el conocimiento científico está sustentado en ideas verificadas, absolutas, incuestionables. O podríamos decirles que gozan de cierta supremacía teórica o de cierta supremacía en el campo filosófico. Karl Popper dice, miren, momento señores, no es cierto. El conocimiento científico no se fundamenta en verdades absolutas, o no es una verdad absoluta. Es una verdad conjetural, hipotética, provisional, conjetural, conjeturas y refutaciones. Dirá el autor, el conocimiento científico avanza, se desarrolla, progresa por anticipaciones injustificadas. ¿Qué nos está diciendo acá? Son tentativas de respuestas, tentativas de explicaciones sobre los fenómenos de la realidad, aproximaciones a la verdad que no requieren ser justificadas, es decir, que no tienen por qué darse como absolutamente verdaderas, o que tienen que ser absolutamente comprobadas para darse por científicas. Este conocimiento científico, que funciona sobre la base de conjeturas, de suposiciones, y que no es una especulación, sino que tiene un sentido racional, por eso es racionalismo crítico, pero lo diremos más adelante. Esta conjetura, este saber hipotético está sujeto a la crítica, y que esté sujeto a la crítica significa que se somete a experimentación, a test, con el fin de falsificar ese conocimiento. ¿Qué significa esto? Popper no está diciendo, miren, el conocimiento científico tiene un carácter conjetural, y esas conjeturas, esa provisionalidad de la que goza, va a ser verdadera mientras no se descarte, mientras no sea falseado. Pero estas conjeturas se someten a un test. Y cuando las conjeturas superan los test, la perspectiva tradicional hubiera dicho, si superó la experimentación, si superó la severidad de los test en la comprobación, entonces esa teoría es verdadera. Y frente a eso se alza Popper y dice, momento, eso no es así, no funciona así. El hecho de que una teoría supere los test simplemente sigue gozando del carácter verdadero, pero de modo provisional. No es que goce de una exactitud de veracidad o que sea verdaderamente, absolutamente verdadero. Y uno de los ejemplos bien conocidos que va a exponer en otra obra dirá, miren, y que autores como Mardones lo menciona, podríamos decir que todos los cisnes son blancos, y aparece como una ley natural o universal decir todos los cisnes son blancos. Y bueno, y como hemos verificado, hemos agarrado ese listado, esa teoría que nos dice que los cisnes son blancos, y vamos por lugar en lugar, y verificamos que los cisnes en efecto son blancos, decimos la teoría es verdadera. No dice Popper. Aun y cuando todos los cisnes que se hayan visto fuesen blancos, esos hechos inductivos, hechos concretos, no nos permiten generalizar. Lo que nos permite es seguir sosteniendo esa teoría como provisional. Solo en el supuesto que un hecho concreto me permita romper o contradecir esa ley provisional,
entonces ese hecho particular sí sirve para romper esa idea general. Es decir, apareció un cisne negro. Entonces la ley es falsa. Falsificamos la falsibilidad. Seguidamente el autor nos va a hacer referencia a las fuentes del conocimiento, con el fin de sentar las bases para hablarnos del racionalismo crítico. Y él dirá, miren, las fuentes de conocimiento pueden ser dos. Según los empiristas, es la observación. Según los racionalistas, es el intelecto. Y así aparecen una serie de autores que van a escribirse a estas líneas de pensamiento para poder explicar cómo conocemos, cuál es la fuente del conocimiento. Entonces dirá Popper, miren, ni el intelecto, ni los sentidos, es decir, ni lo empírico, ni lo racional, es la fuente realmente de conocimiento. Y estos elementos de los sentidos o de la razón no es lo que sustenta la veracidad de una teoría y mucho menos el carácter científico de las mismas. Más bien lo que le va a dar cierta robustez al carácter científico de una teoría es el carácter crítico y progresivo de la misma. Entonces, el carácter crítico de la ciencia significa que cuando un pensador, un teórico, un intelectual plantea una teoría, la deja abierta para que se critique, para que se abra el debate, para que una mejor teoría pueda enfrentarla y si la supera, si tiene un poder explicativo mucho más fuerte, pues se prefiere esa teoría y la ciencia ha avanzado. Pero como un racionalista crítica va a someter a análisis las posturas empiristas y racionalistas y dirá, por ejemplo, respecto del empirismo, va a decir, miren, más bien, tanto el empirismo como el racionalismo dirán, miren, estos gozan de un optimismo epistemológico, porque aseguran, creen que se puede conocer. Es decir, si la fuente del conocimiento es la razón o los sentidos, es porque están creyendo que el hombre puede conocer. Hay un optimismo epistemológico, en contraposición al escepticismo que sostiene que, mire, el hombre no puede conocer. Entonces, va a tomar estas doctrinas y las va a estudiar y dirá, miren, fíjense que dentro del optimismo epistemológico yo he encontrado que hay ciertas ideas que las dan por ciertas sin que las hayan cuestionado, sin que hayan sido previamente discutidas, por ejemplo. Y frente a ese tema, Popper va a reaccionar, porque la falta de discusión rompe la perspectiva relativa al racionalismo crítico. Ese tema de la lucha de teorías, del pensamiento, que es lo crítico, es una condición indispensable en Popper. Y cuando advierte que entre el optimismo epistemológico que sostiene el racionalismo como el empirismo, hay ideas que gozan de supremacía o de un dogma o de un respeto sin que hayan sido discutidas o sometidas a un test de criticidad, entonces va a reaccionar y dirá, miren, he encontrado, sostiene el autor, doctrinas como la doctrina de la verdad manifiesta, que va a plantear que el ser humano, pues, tiene la capacidad de identificar la verdad cuando la verdad es revelada o se desnuda frente al mismo. Es decir, están diciendo que el ser humano tiene la capacidad de fácilmente identificar la verdad cuando la misma se hace libremente manifiesta. Pero Popper dirá, miren, eso no es totalmente cierto. Esta doctrina de la verdad manifiesta, que se centra, por ejemplo, en la doctrina de Descartes relativa a la veracitas Dei, es decir, la verdad de Dios, o la veracitas naturae, que es de la verdad de la naturaleza, no es totalmente cierto que la verdad aparece fácilmente de la nada. No es cierto. La verdad, siguiendo a Demócrito, dice, yace ya en las profundidades de un abismo. No es fácil encontrar la verdad. La verdad es que la verdad es difícil de encontrar. Y cuando se ha encontrado es bien fácil perderla, va a plantear Popper. Entonces dice, miren, cuando revisamos que Descartes cree en la idea de que en el intelecto es fuente del conocimiento porque Dios es fuente del conocimiento, hay una relación
ideal, ¿verdad? En esto, o idealista. O cuando Francis Bacon va a sostener que la naturaleza es como un libro abierto, que el hombre puede descifrarlo libremente cuando la verdad se hace manifiesta. Lo que están planteando es que la verdad puede ser encontrada fácilmente. Pero la ciencia y el conocimiento científico no funcionan de esta forma, dirá Popper.